Buenas, pues ya estamos aquí para hacer el resumen del pasado pleno que tuvo lugar el día 2 de mayo. La parte que a mí me toca exponer, una de las partes más importantes del pleno, fue la decisión que tomó el equipo de gobierno de llevar a cabo la instalación de terrazas en la avenida Lluís Marlés, en lo que conocemos como La Riera. Pues sí, han tenido esa brillante idea este equipo de gobierno. Nosotros en nuestra exposición dimos una serie de argumentos en contra para intentar que ese punto fuera retirado del orden del día, o como por lo menos para que se lo repensaran y no tuviera efecto esa decisión. No tuvimos éxito, lo intentamos de todas las maneras, y ahora lo que voy a hacer aquí es exponeros un poco nuestra argumentación para estar en contra de esa decisión que tomó el equipo de gobierno de colocarnos las terrazas. Pues no queremos terrazas en La Riera. En primer lugar, hace un año y medio, dos, se aprobó lo que se llama el ZARE, que es Zona Acústica de Régimen Especial, justo en esa zona. El ZARE no solamente tiene vigencia por la noche, como nos hizo creer el concejal del equipo de gobierno que defendió su postura. El ZARE tiene vigencia durante todo el día, tanto diurno como nocturno. Y lo más importante, uno de los puntos más importantes del ZARE, es que se había de crear una comisión para que tomara ciertas decisiones y para que decidiera sobre las medidas que iban a afectar en esa zona. El equipo de gobierno, por lo visto, no tenía conocimiento de que en lo que aprobaron existía la creación de esa comisión. Mi pregunta fue muy clara. ¿Habéis reunido a esa comisión? No lo hicieron, no reunieron a esa comisión. Por lo tanto, están incumpliendo lo que hace dos años, un año y medio, dos, aprobaron en otro pleno. Lo cual nos parece bastante grave porque el papel lo aguanta todo y por lo visto no saben ni lo que aprueban. Segundo argumento en contra. Las terrazas provocan un aumento de ruido en la zona, provocarán un aumento de ruido en la zona. No me quisieron responder, se dedicaron a evadir y a decir que por la noche sí, pero que por el día no. Evidentemente, quien vive debajo de una terraza sabe que tanto de día como de noche provocan ruido. Por lo tanto, ¿habéis consultado a los vecinos? No consultaron a los vecinos, solo han consultado a una parte implicada, la que tiene intereses económicos en aquella zona, favoreciendo a una minoría por encima de la mayoría. Por lo tanto, ya tenemos tres argumentos de peso. El ZARE, saltarse lo que decía el ZARE, la comisión de seguimiento, y no haber consultado a los vecinos sobre la implantación de las terrazas en aquel lugar. Y luego, uno de los puntos más importantes es la seguridad. Teníamos un informe policial que, a pesar de no decir que no se podían instalar terrazas, porque evidentemente es legal, la policía siempre se basa en lo que se basa, pero sí que era contundente aportando una serie de criterios y una serie de argumentos que desaconsejaban la instalación de las terrazas en aquel lugar. Aglomeración de gente, pasos no muy anchos, porque no son pasos excesivamente anchos, y claro, debido a esa aglomeración de la que hablan que cerca de 30.000 personas circulan, porque es una avenida que es de paso, que se cataloga de paso para ir a la playa y a nuestro paseo marítimo, por lo tanto cerca de 30.000 personas pueden llegar a circular al día por esa zona. Tenemos que no es una zona bastante ancha, tenemos que es una zona donde hay bastante aglomeración y donde los días de entradas y salidas ya vemos cada verano cómo se agrupan centenares de personas en esa zona con las maletas y demás. Si además añadimos otro obstáculo a la vía, tenemos un problema importante para la accesibilidad y el paseo de las personas. Por lo tanto, y se pueden crear problemas de seguridad. Si además de este problema de aglomeración de gente añadimos la temática de moda actual, esos aparatitos eléctricos, esas motitos y esas mini bicis que vemos pasando todo el día por todos los lugares de Lloret, en concreto por esa zona, pasan en abundancia sin ningún tipo de control, creo que tenemos podemos llegar a tener un problema bastante importante. Pero no solamente eso, yo recordé al equipo de gobierno que estamos en año de mundial. Determinados bares y locales van a poder colocar terrazas. Los partidos, como sabemos, el mundial se hace en Ucrania, los partidos son a las 12, a las 5 y a las 8 de la tarde. Estas terrazas se pueden instalar de 8 de la mañana a 9 de la noche. Sabemos que hay grupos que están quedando para pelearse. El fútbol es fútbol, pero sabemos que el fútbol muchas veces, y lo estamos viendo últimamente, lleva a episodios de violencia. No quiero imaginarme yo en un partido de Rusia-Inglaterra con unas cuantas cervezas de más, que un grupo de ingleses y rusos puedan llegar a enfrentarse ahí y poder ver volar sillas y mesas. Puede llegar a ser bastante peligroso. El informe de la policía ya recogía todas estas medidas de seguridad,
pero claro, daba a entender que, bueno, era legal si se respetaban los 3 metros de paso que se recogen, pues se podría hacer. Pero también era contundente los criterios. El equipo de gobierno se quedó con la parte que le interesaba para poder tirar esta medida adelante y favorecer a esa minoría que he dicho antes. Minoría con unos intereses muy fuertes en la zona y que ha actuado de grupo de presión para conseguir esto. Esto lo tenemos que tener muy claro. El argumento del equipo de gobierno era: queremos revitalizar la zona. A día de hoy, revitalizar la zona es colocar terrazas. Y me río porque me parece absurdo que quieran revitalizar la zona manteniendo los mismos locales de ocio y el mismo tipo de comercio que hay en aquella zona. Cuando uno quiere revitalizar una zona, lo que tiene es un proyecto completo de regeneración de la zona, de reforma completa de la zona. No lo tienen. Esto es un parche, un salto de mata. Y nosotros le dijimos que los experimentos en casa y con gaseosa, porque los experimentos jugando con la seguridad y la salud de las personas, en este caso la contaminación acústica, no, les dijimos. Yo también les puse como argumento que cuando uno quiere revitalizar una zona, lo que tiene que fijarse, siempre y cuando se tiene proyecto de ciudad, que este equipo de gobierno no lo tiene que fijarse en las zonas que más falta le hace revitalizar. Y yo creo que la zona en Lloret de Mar que más falta hace que sea revitalizada es el casco antiguo, que da pena y está abandonado. Pero claro, a un equipo de gobierno que va saltado de mata y no tiene proyecto de ciudad es mucho pedir. Por lo tanto, esta fue la postura que nosotros tuvimos el pasado pleno para oponernos a la colocación de sillas y mesas, en definitiva de terrazas, en la avenida Lluís Marlès, en lo que es conocido como la Riera de Lloret de Mar. Por lo tanto, decimos no a esa colocación. Y lo que sí que advertimos es que si hay problemas exigiremos responsabilidades. Eso lo tenemos muy claro. Muchas gracias.